hermano Alejandro. Gracias por los proverbios que nos mandó en la tarde, hermano pastor. Yo dije por si tenían un tiempecito ahí en sus trabajos y que no hubiera algo mucho que hacer, dije, les voy a mandar el proverbio Lo para que que lo pasa es que leyeran. nos dejó en qué pensar, hombre. Ese proverbio 10 está muy bonito, tiene muchas cosas muy interesantes. Amén, amén. Gracias, Okay. hermano. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a iniciar en este momento. Y como siempre, la recomendación que todos apaguen sus micrófonos y cuando necesiten hacer alguna pregunta o algún comentario, encienden su micrófono y me hablan para que yo les pueda atender y darles el tiempo. Hoy tenemos un tema bastante interesante de Amós. Estamos ya en el capítulo número 5. Y en este capítulo número 5 vamos a ver algo de actualidad. Fíjense que este capítulo 5 de Amós pareciera como que se hubiera escrito el día de hoy. Y van a ver cuando pasemos ahí. ¿Logran ver la pantalla? Sí, ok. Entonces, Amós capítulo 5, y este capítulo tiene un título que dice llamamiento al arrepentimiento. Y vamos a ver por qué se le pone ese título a este capítulo, viendo lo que Dios estaba hablando por medio de este profeta a su pueblo Israel. La primera frase que vamos a encontrar en el primer versículo de este capítulo dice, oíd esta palabra. Si ustedes se dan cuenta, la palabra está en tiempo presente, oíd. Y tampoco no es una sugerencia, sino que es una orden. Oír esta palabra. ¿Qué palabra? Bueno, cuando vayamos a ese versículo vamos a ver qué palabra es y por qué el Señor hace esta introducción de esta manera, pidiéndole al pueblo de Israel que oigan. Dice, nos indica que estamos ante su tercer discurso, el tercer discurso del profeta Amós. Es el discurso más largo de todos los discursos de este profeta. Pero también, en opinión de muchos autores, muchos comentaristas, dicen que este discurso es el más hermoso de los tres. Y uno se preguntaría, ¿por qué estos personajes dicen que ese es el más hermoso de los tres discursos? Bueno, los comentaristas, ¿va? Entonces dice, por un lado, es el más hermoso a causa del vocabulario. Y llama nuevamente la atención, yo los recalco de que Amós era un pastor de ovejas y un recolector de higos silvestres. Era una persona campesina, trabajaba en el campo, no era de la alta sociedad, sino que era de la más baja esfera social. Sin embargo, mire lo que dicen los comentaristas, que es el más hermoso de los tres de este discurso. Y una de las causas es el vocabulario. El otro es por las figuras del lenguaje que usa. O sea, él va a usar unas figuras extraordinarias en este capítulo 5. Y por último, la tercera razón es por la estructura del mensaje. Y realmente tiene que ser Dios el que le da este mensaje, porque uno, viéndolo desde el punto de vista humano, material, uno diría que una persona de ese nivel no podría estructurar un mensaje como lo estructuró Amós, ni tampoco podría usar un vocabulario como el que él usa, y usar las figuras de lenguaje tan extraordinarias que la mayoría de nosotros nos quedamos, si no leemos un comentario, nos quedamos sin entender el mensaje porque usa figuras que uno no las puede asociar. Por supuesto, como no somos judíos y no tenemos la cultura de ellos, no conocemos mucho de esto, entonces nos cuesta entender. Pero por un lado, vemos que esas son las razones por las cuales
hermoso, el más hermoso de los tres discursos. Pero por otro, dice, y esto sí lo podemos ver más fácilmente, por el mensaje que contiene. Creo que al final nosotros sí podemos entender ese mensaje. Alguien escribió al respecto, dice, a la vez que escuchamos terribles acusaciones, también escuchamos los lamentos y profundos sentimientos del corazón de Dios por medio de su profeta. O sea, contiene también acusaciones muy fuertes para el pueblo de Israel en aquel tiempo, para la iglesia el día de hoy. Pero también en el trasfondo, Dios está abriendo su corazón y está mostrando sus sentimientos. Porque fíjense que si Él va a juzgar a Israel, y sabemos que Israel es el pueblo de Dios, jamás el Señor tuvo en mente escoger un pueblo para destruirlo, sino que lo amó entrañablemente, pero el pueblo de Israel le dio las espaldas a Dios. Y entonces ahí es donde Él entra como un buen padre a aplicar disciplina, a corregir a sus hijos. Entonces, aunque veamos terribles acusaciones y veamos un juicio, no es maldad de Dios, sino que por el contrario, es por amor de Dios. Así como un padre corrige a sus hijos, ¿verdad? No lo hace por destruirlo, sino que lo hace porque lo ama para corregirlo, para que entre en el orden y la disciplina que el padre quiere. Este capítulo es un ejemplo de la verdad de las palabras, pues es muy símil a las palabras con las que Dios se da a conocer a Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo 34, 6, 7. Y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, esas palabras que Dios le dijo a Moisés caben perfectamente en el mensaje que Amós nos va a dar en este capítulo número 5. Entonces aquí tenemos el versículo 1. Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación. O sea, la palabra aquí en esta parte dice para lamentación. O sea, Dios está lamentándose. Y estas palabras las está diciendo el profeta Amós en el templo de Betel. Él está en ese momento en el templo de Betel. Para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. O sea, es bien específico y claro que fue para la casa de Israel inicialmente este mensaje. Los más profundos sentimientos del corazón de Dios están manifestados aquí. De alguna manera, aquí se refleja ese sentir de Dios con respecto a su pueblo. Y Dios nos abre su corazón. Esto se ve, por ejemplo, en dos detalles importantes. Miremos cuáles son esos dos detalles. Uno es en la referencia a la endecha, o sea, el lamento o canto fúnebre con que empieza su mensaje, que está aquí en Amós 5, del versículo 1 hasta el versículo 5. El versículo 1, cabalmente que acabamos de leer, dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ahí se puede notar un tono de tristeza y dolor que se va a mantener a lo largo de todo este discurso. Por ejemplo, en Amós, cuando lleguemos a Amós 5:18, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ahí hay un lamento, ahí está ese ay. Pero también Amós 6:1 dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Cuando lleguemos a ese versículo de ese capítulo, vamos a explicar estas palabras porque tienen un contenido muy interesante. Es verdad que Israel merecía el juicio de Dios y que ahora tendrían que encontrarse con Dios
en los horrores de la batalla y el destierro. Habían llegado a ese nivel, a ese punto. Pero esto no significa que él, o sea, Dios o su profeta, se complazcan en la destrucción del pueblo amado, sino más bien todo lo contrario. Y lo mismo nos sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos saliéndonos o desviándonos del camino de Dios, Él nos disciplina, pero no es porque nos quiera destruir, no es porque él esté lleno de odio en contra de nosotros, sino que por el contrario. El corazón de Dios está dolorido en este pasaje. Eso es lo que se nota, que el corazón de Dios está dolorido y que llora a causa del mal que les va a venir a los judíos. Él no hubiera querido que ese mal hubiera llegado y por eso les envía esta carta, envía este mensaje, les da advertencias, les hace ver lo que va a pasar, porque Dios no quería que llegaran a ese punto. Él podía haber interrumpido la llegada de Asiria, pero esperaba una reacción de parte del pueblo de Israel. Cuando vemos aquí de que Dios, el corazón de Dios está dolorido y que llora por el mal, yo busqué un pasaje que nos ejemplifica una situación similar a esta. Y esa está en 2 Samuel 18:33, que dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Está hablando de David. David lloró. Imaginemos un hombre como David. Lloró y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Es cierto que el rey David disciplinó a Absalón porque Absalón había matado a su medio hermano Amnón. Y luego Absalón se rebeló en contra de David y lo persiguió hasta la muerte. Pero no era ese el plan de Dios. Y en esa persecución que Absalón lleva a cabo para matar a su padre, de repente él queda en el campo de batalla expuesto y entonces llega Joab y llegan otros del ejército de Israel y matan a Absalón. Y ya el Señor el rey David había accedido que Absalón regresara porque obviamente cuando él mató a su medio hermano, el rey lo mandó fuera. O mejor dicho, él huyó. Pero el rey no lo persiguió. Y lo tuvo así por mucho tiempo hasta que Joab le habló a una mujer para que entrara con el rey. Ya contamos esa historia la vez pasada. Y esta mujer le planteó un caso hipotético al rey. El rey da su sentencia y después la mujer le descubre que él es ese personaje. Y entonces el rey David acepta que Absalón regrese. Y Absalón regresó y solo para ir a cometer esa terrible acción en contra de su padre. Pero cuando muere Absalón, aquí tenemos 2 Samuel, donde dice que el rey David lloró. O sea, él no guardaba rencor en contra de su hijo. Definitivamente, era su hijo. Pero tampoco estaba contento con lo que había hecho. Lo tenía que disciplinar. Pero en ese momento él lloró. Y es lo que aquí está diciendo el profeta Amós, que el corazón de Dios está dolorido y está llorando, está lamentándose por lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel. La segunda razón es, pero a la vez que percibimos esta tristeza del corazón de Dios, también encontramos una preciosa nota de esperanza. Es verdad que las palabras del capítulo 4 suenan a definitivo. ¿Se recuerdan que en el capítulo 4 empezamos viendo lo de las vacas de Basán? ¿Se recuerdan? Bueno, y ahí hay una sentencia fuerte en contra no solamente de las mujeres, sino que de los líderes del pueblo de Israel. Pero dice, suenan como que fuera definitivo. Pareciera un castigo ineludible. Pero aún así, y hasta el último momento, nos damos cuenta de que Dios está extendiendo su mano para salvar. Él no quería el mal para el pueblo de Israel. Y les advierte y les dice, les habla, les hace ver muchas cosas, esperando que reaccionaran
y nunca reaccionaron. Por ejemplo, en Amós 5:6, él les dice, buscad a Jehová y vivid. O sea, les está diciendo que ellos pueden vivir, pero la condición es que lo busquen a él, porque ya se habían apartado de Dios, ya no estaban buscando a Dios, le habían vuelto las espaldas. Entonces él les dice, buscad a Jehová y vivid. No sea, dice, que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague, quien apague el fuego de la ira de Dios. Pero les está diciendo al principio que busquen, que lo busquen a él para que vivan. O si no, también veamos Amós 5:8. Le dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, que es Dios mismo, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Les está diciendo que busquen al creador del universo, que es Dios. En Amós 5, del 14 al 15, les vuelve a decir, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viváis. Mire cuántas veces, cuántas advertencias les está haciendo Dios a ellos. Y el pueblo de Israel se mantuvo alejado de Dios y al final tuvo que sufrir las consecuencias. Pero ese es también el caso de la iglesia el día de hoy. No de toda la iglesia, pero sí de muchos que están dentro de la iglesia. Porque así Jehová dice, Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Si uno sigue la línea de esas palabras de Dios, que les está dando oportunidad y les está mencionando que hay oportunidad de que se salven. Y él aquí en este versículos 14 y 15 habla del remanente, porque ya se sabía que una buena parte de Israel no se iba a salvar, porque nunca iban a escuchar la recomendación y la palabra de Dios. Entonces Amós anuncia, dice, oíd este lamento, diciendo que va a cantar o recitar algo triste. No perdamos de vista que él está en el templo y está hablando estas palabras. Y ahí está el rey, ahí están los sacerdotes, y ahí están todas las gentes de la alta sociedad y muchas gentes más. Entonces, de inmediato, con estas palabras, él atrajo la atención de todos los que estaban presentes. Además, es muy posible que se presentara ante el pueblo vestido para la ocasión. Recordemos la condición social y económica del profeta, que era muy baja. Pero aquí no está diciendo que él se vistió muy bien para llegar ahí a esa reunión. Por el contrario, se vistió con tela de silicio, que es una tela de saco, una ropa áspera, con un aspecto deteriorado y cubierta su cabeza con ceniza o tierra, como era costumbre en aquella época, indicando así el dolor que se tenía. Cuando alguien se vestía de esta manera, era porque Dios le ordenaba que se manifestara al pueblo de Israel como un sentimiento de un lamento, una endecha de lo que va a pasar. Y entonces eso llamó la atención de la gente que estaba en el templo de Betel, obviamente, porque no solo la forma de que él se vistió, sino que las palabras que dice el profeta, la gente inmediatamente lo volvió a ver. No es difícil imaginar la fuerte impresión que causó en ellos y descubrir que el personaje importante que había muerto, porque para Dios ya era así, es el caso, era la nación de Israel. No era una persona. La figura aquí es la nación de Israel. Y que el dolor de aquella escena era a causa de ellos mismos. Entonces el versículo 2 dice, cayó la Virgen de Israel. Cayó la Virgen de Israel. Sabemos que le está hablando a la casa de Israel. Pero aquí dice, cayó la Virgen de Israel. ¿Quién es una virgen? Es una señorita que no ha tenido ninguna relación sexual. Y podría ser una mujer así, que en esa condición, que está a punto de casarse. Está virgen. Pero aquí el Señor le dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más.
fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Aquí empieza ese lenguaje figurado que está usando el profeta Amós y está dando un mensaje bien interesante. Veamos qué quiere decir este versículo 2. La nación es comparada con una joven virgen que muere de manera inesperada. Justo antes de ir a la boda, de ir al matrimonio, muere en la flor de su juventud, cuando aún no había conocido los placeres del matrimonio, por lo cual se entona un canto fúnebre. Y para colmo de desdichas, su cuerpo queda abandonado sin que nadie se preocupe por darle sepultura. El lamento mismo no es difícil de entender. Por eso decimos que Dios está abriendo su corazón y está mostrando sus sentimientos al pueblo de Israel para que ellos comprendan qué es lo que el Señor está sintiendo por lo que le va a suceder a Israel. Y Él no quería que sucediera eso. Aquí tenemos otro pasaje que se puede contrastar con este versículo 2, que está en Jueces 11:35. Dice, y cuando él la vio, hablando de Jefté, cuando él la vio a su hija, una jovencita, que era virgen, que estaba en su juventud, en plena juventud, Jefté, dice, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Entonces en el 11:36, ella responde. Dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Mire qué madurez, uno queda impresionado de ver esta jovencita. Tiene una madurez extraordinaria y tiene un temor de Dios y un amor a Dios que no le niega a su padre que haga conforme a la promesa que Jefté le había hecho a Jehová. No les voy a contar toda la historia porque nos llevaría mucho tiempo. Pero esto es exactamente lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel. Y les está mostrando que ese mismo sentimiento es el que está invadiendo su corazón. El 3 dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Qué vemos ahí en esas palabras? Vemos que solo un remanente se va a salvar. Y aquí ese remanente es el 10%. Porque cuando salgan 1000, solo van a regresar 100. O sea, 900 van a morir. Se van a quedar tendidos en el campo de batalla. Y si saliera alguien con 100, solo van a regresar 10. El 10% de la casa de Israel. Aquí hay otra figura de la salvación de Dios, de cómo, aunque no hable de porcentajes, uno sabe que está hablando de que un 10% va a regresar y un 90% va a morir de lo que viene para Israel. Muchos terminarían muertos en batalla o capturados, pero solo un puñado de ellos regresaría, o sea, el 10%. En Amós 3:12 leímos estas palabras que dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel. Y eso lo explicamos cuando pasamos por Amós 3:12. Que dijimos que lo único que el pastor iba a recuperar eran 2 piernas y un pedazo de oreja de la oveja. O sea, un remanente tan pequeño que era casi nada. O sea, Amós está enfatizando en esa figura. Este verso es como una explicación de la agonía que llevaría a la joven nación a morir. Aunque ahora, en ese momento que el profeta está profetizando, ellos gozaban de paz y de prosperidad. No había guerras. La guerra se había suspendido por mucho tiempo y entonces había una bonanza económica y todos vivían requete bien.
Dice, incluso era una potencia, en ese caso, en ese tiempo, Israel era una potencia militar en la zona. En unos años, la política del país iba a entrar en crisis, y es lo que Dios está advirtiéndoles. Se iban a suceder los golpes militares, las derrotas en la guerra, vendría la estrechez, el hambre, hasta que finalmente llegó Sargón II, rey de Asiria, y conquistó a Samaria y deportó a sus habitantes. Eso era lo que Dios les estaba diciendo que les iba a ocurrir. Pues ahora, por la historia que nosotros sabemos, podemos mencionar esto. Versículo 4 de Amós 5 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Otra vez está enfatizando a la casa de Israel. Y ahí les dice, buscadme y viviréis. Así es que Israel nunca podrá acusar a Dios de que él no les advirtió. Se los estuvo diciendo constantemente, no solo con otros profetas, sino que con Amós. Les dice que lo busquen para que puedan vivir. Aquí el profeta da la razón del por qué. El llamamiento del verso 4, buscadme y viviréis. Y las palabras del versículo 5 que acabamos de ver, no busquéis en, ni entréis en, ni paséis a, indican que el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo había abandonado a Dios. Y se había entregado a una falsa religión con apariencia de verdad, edificada según hemos señalado en otras ocasiones. Habían entrado en la autocomplacencia y habían entrado en la desobediencia. Una situación que les había conducido al alejamiento de Dios y una terrible degradación moral y espiritual. Vea cómo las situaciones a veces de bonanza, y cuando hay suficientes recursos y que todo está bien, pueden llevar a las personas no solo a abandonar a Dios, sino que buscar religiones falsas y sentirse complacidos y entrar en ese proceso de desobediencia que finalmente eso los va a llevar a una terrible degradación moral y espiritual. Uno puede decir, a mí no me va a pasar eso, porque yo soy cristiano y soy creyente, he nacido de nuevo. Cuidado, cuidado, porque el sentirse suficiente, autosuficiente, estando desobedeciendo la palabra de Dios, nos va a arrastrar a esa situación. Israel es el mejor ejemplo. No podemos alegar algo contrario, porque ahí tenemos en la palabra de Dios estos casos que nos ilustran. Dice, Amós 5:5, y les dice, y no busquéis a Betel, no busquéis a Betel, la religión falsa, ni entréis en Gilgal, religión falsa, ni paséis a Berseba, religión falsa, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Mire, más claro no se los podía decir el Señor. Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Pero ahí se quedó Berseba. No dice nada de Berseba, el profeta ahí. ¿Por qué no mencionó a Berseba y solo mencionó a Gilgal y a Betel, que iban a ser llevadas en cautiverio, lo cual ocurrió y que iban a ser destruidas? Vamos a ver más adelante. Se mencionan 3 lugares de peregrinación. 3 sitios que por su relación con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y su especial lugar en la historia de Israel. O sea, esos 3 lugares, Betel, Gilgal y Berseba, son muy importantes, o eran muy importantes para Israel. Y por eso el Señor aquí lo está mencionando con este profeta. En la historia de Israel, eso tiene una trascendencia, pero bien importante. Y daban la apariencia de verdad y les proporcionaba una falsa sensación de seguridad. Esos 3 lugares. Hablamos de Betel, de Gilgal y de Berseba. El método. Aquí vamos a hacer un paréntesis para poder seguir y dar esta instrucción. El método de estudio del resto del capítulo, vamos a relacionar cada lugar de peregrinación con una serie de versículos.
Primero, en el caso de Betel, que va a estar relatado en Amós 5, del 6 al 13. Segundo, vamos a relacionar el caso de Berseba, que lo vamos a encontrar en Amós 5, del 14 al 20. Y tercero, Gilgal, que lo vamos a ver en Amós 5, del 21 al 27. Esto implica la necesidad, según lleguemos a cada porción, de conocer algo de la historia y significado espiritual de cada lugar. Entonces, pueden ocurrir muchas situaciones muy importantes en la vida de un creyente, pero que finalmente no son los lugares los que nos van a salvar. Porque puede ser que después nuestros hijos o nuestra descendencia se olvide de la palabra de Dios y recurra a la historia y asocie que a sus padres o a sus abuelos el Señor los bendijo en tal periodo y que entonces ellos van a tener el mismo resultado, a sabiendas de que están violando la palabra de Dios y que están dándole las espaldas a Dios. Eso no va a ocurrir así. Versículo 6. Otra vez, buscad a Jehová y vivid. Otra vez está insistiendo en lo mismo el profeta, de buscar a Dios para que puedan vivir. Porque obviamente era obvio que el pueblo de Israel le había dado las espaldas a Dios y el profeta lo sabe. Y dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Está hablando de juicio. No sea que acometa con fuego a la casa de José, o sea, Israel, y la consuma y que no haya nadie que pueda apagar ese fuego. Betel quiere decir casa de Dios. Estaba en la frontera entre Judá e Israel. Era un sitio que ocupaba un lugar prominente en el sistema religioso del país. Y además, desde donde Amós está predicando, porque él está en Betel en ese momento que está predicando este capítulo 5. Está en Betel. Por eso decíamos que es un sitio que ocupaba un lugar prominente. Fue aquí donde muchos años antes Dios había descendido en Betel por aquella escalera para encontrarse con el patriarca Jacob cuando huía de su hermano Esaú, y donde le confirmó las promesas hechas a Abraham. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, dijo Jacob al despertar de su sueño. Por eso aquel lugar recibió el nombre de Betel o casa de Dios, según Génesis 28 del 16 al 19. Pero veamos este comentario de J. Modger. Dice, Jacob, óigalo, esto es bien interesante y lo puede aplicar a su vida. Jacob llegó como el hombre con un pasado desastroso y salió de Betel como el hombre con un futuro. ¿Qué pasó? Hubo un encuentro con Dios. Toda persona que se encuentra con Dios, literalmente, no va a seguir siendo la misma persona. Tiene que ser una persona totalmente diferente. Pero vamos a ver cómo estas gentes en Betel en el tiempo de Amós tomaban estos pasajes para terapiarse ellos y decir que Dios no les podía hacer nada porque ellos habían tenido ese encuentro con Dios, cuando realmente habían abandonado a Dios y estaban metidos en la idolatría. Estaban adorando a los becerros de oro. Estaban provocando la ira de Dios. Años más tarde, cuando Jacob regresaba de su exilio voluntario, vuelve otra vez a ese lugar, a Betel, y tiene otro encuentro con Dios. Un encuentro transformador, según Génesis 35, versículos 1, 5 y del 9 al 10. Y dice, llegó como Jacob, pero salió como Israel. Génesis 35, 10. Es decir, con la certeza de que en realidad había recibido de Dios un nuevo nombre y por consiguiente era un hombre nuevo. Era un hombre nuevo. Betel simbolizaba el lugar de encuentro con Dios, pero no de un simple encuentro, sino de un encuentro revitalizador y transformador. De ahí el título que tienen estos versos,
Dios produce cambios. Donde hay un verdadero encuentro con Dios, deben haber cambios en la vida. Si no, no ha habido encuentro con Dios. Si no han habido cambios en la vida, no han habido encuentros con Dios. Y ese fue el tremendo error del pueblo de Israel, creyendo que ellos eran del pueblo de Dios. Y Dios les está señalando que no es así. Betel produce cambios. El profeta se dirige en primer lugar a los peregrinos que confiaban en Betel y en lo que aquel lugar representaba. En primer lugar, el profeta se dirige a los peregrinos que confiaban en Betel y lo que aquel lugar representaba. Y lo hace con un aviso solemne: buscad a Jehová y vivid. No es solamente asistir a un templo. Eso no es garantía. Llegado el momento del juicio, dice el profeta, de poco les iba a servir la devoción a Betel, la sinceridad en las prácticas religiosas que llevaban a cabo en Betel. De nada les iba a servir las grandes multitudes que ahí se reunían. De todos modos serían destruidos. Todos iban a ser destruidos. Betel no podría apagar el fuego del juicio de Dios. Miren si ese mensaje no aplica hoy para nosotros. Es como que si hoy estuviéramos oyendo a Amós en medio de nuestra congregación, como que estuviera al día el mensaje de Dios para nosotros. Bueno, Amós 5:7 se refiere a los que convertís el ajenjo, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echás por tierra. Todos sabemos que el ajenjo es una planta muy amarga, demasiado amarga. Entonces, si alguien se presenta a un tribunal para reclamar sus derechos y ocurre que el juicio le va a dejar un sabor muy amargo, porque aquella persona esperaba que se le aplicara justicia, pero lo que sucede es que la justicia es echada por tierra. Eso era algo muy común en el tiempo de Amós, ahí en Betel. Dice: convertirse en ajenjo el juicio. Eso dice el profeta. El ajenjo es una planta conocida desde la antigüedad, tanto por su uso medicinal como por su fuerte sabor amargo. Este es el aspecto que aquí interesa en esta figura, lo cual impedía que pudiese consumirse abundantemente. Esta expresión podría significar que los jueces no daban la razón a la parte inocente o agraviada, o bien que cargaban con costes más allá de lo razonable a las personas que acudían a ellos, con lo cual, en vez de ser la justicia una planta dulce, la habían transformado en una experiencia muy amarga y desagradable. Los hermanos que han trabajan en los juzgados, me podrían decir si esto no ha sido una experiencia que ellos han visto, tal vez no en sus juzgados, pero en otros juzgados, donde los jueces no le dan la razón al que tiene la razón, a la parte inocente, a la parte agraviada, sino que les aplican una justicia en contra de ellos. O sea que no hay justicia para los pobres y los cargan con costes. La justicia hecha por tierra, dice. La justicia es comparada aquí con uno de los pilares sobre los que descansa la sociedad, la justicia. Pero ellos, con su comportamiento, están aceptando sobornos, están exigiendo regalos, están buscando el propio enriquecimiento, beneficiando al poderoso, etcétera. La habían tirado por tierra, la justicia. Y no es solo que este tipo de comportamientos deteriora a una sociedad y la corrompe a un país, sino que Dios mismo
toma nota de ellos. Pobres los jueces de todos los tiempos que han sobornado, que han exigido regalos, que han buscado su propio enriquecimiento y que han beneficiado al culpable, condenando al inocente, porque Dios ha tomado nota de ello y los va a juzgar en aquel día. La conclusión es obvia. Mucho peregrinar a Betel, casa de Dios, un lugar de encuentro con Dios, muchas ofrendas, mucha tradición, mucha devoción, pero el corazón seguía igual de corrompido. Mire qué mensaje, qué tremendo mensaje que está dando el profeta Amós. No solo para los jueces, sino que para la gente que está reclamando sus derechos, para la gente que está comprando la justicia, para los líderes de las iglesias, en este caso Betel, para el rey, para los sacerdotes, para toda aquella gente que estaba en Betel. Obviamente que estas palabras, si ellos las entendieron, lo que está diciendo Amós, era entendible que lo sacaran del templo, porque no iban a aceptar ese mensaje y esa acusación tan fuerte que Dios está haciendo ahí. La gente salía igual como había entrado. No había un cambio en Betel. No había un encuentro con Dios. No se había producido ningún cambio interior. ¿Por qué no se había producido un cambio interior? Bueno, J. Moyer describe la situación con estas palabras. Es evidente que la peregrinación a Betel resultaba una divertida excursión, desprovista de cualquier intención religiosa o espiritual seria. Peregrinar a Betel era como jugar con Dios. Y hoy nuestras iglesias están llenas de gente así, que están jugando con Dios. No han tomado en serio la palabra de Dios. No ha habido un cambio. No ha habido una renovación. No ha habido un encuentro con Dios. Simplemente se acude a las iglesias como una excursión. Esas observaciones como una divertida excursión, como jugar con Dios, sin intención espiritual seria, sin duda, que nos invitan a reflexionar. Porque está bien que les haya pasado a ellos. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Les pasó a ellos. Pero que nos vaya a pasar a nosotros sería el colmo. Si estamos en ese caso, bueno, tomemos la advertencia. Oigamos al profeta Amós. Cada vez que nos congregamos como iglesia, podríamos preguntarnos, ¿somos conscientes de que venimos a encontrarnos con Dios? ¿O que vivimos la ocasión como una excursión más o menos divertida? ¿O es carente de toda trascendencia espiritual? ¿Qué nos induce a congregarnos como iglesia? ¿Salimos como entramos? ¿O nuestra vida es renovada por Dios? Eso cada uno tiene que responderse. Yo no puedo responder esa pregunta por cada uno de ustedes. Yo puedo responder por mí. Pero ustedes respondan a eso. ¿Salimos como entramos o nuestra vida es renovada por Dios? Versículo 8. Vuelve otra vez el profeta. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. O sea, el profeta da el nombre, dice quién es el que busquen al que hace todas esas cosas, se llama Jehová. Unos versos que a la vez cantan la grandeza de Dios y también le presentan como el Dios transformador, aquel que tiene el poder de cambiar y transformar las cosas. El que hace las Pléyades y el Orión, dice, son dos grupos de estrellas, las Pléyades y el Orión, que se utilizaban en la antigüedad para establecer los calendarios. Dios es, por tanto, el que efectúa los cambios de estaciones, invierno, verano, otoño, todos ¿cómo se llama? Esos tiempos, Dios los produce. No solo controla el cambio de las estaciones, sino también lo que es más cotidiano. El paso de un día a otro, o sea, día y noche.
el ciclo de la noche y el día. Es Dios el que lo hace. Y entonces aquí el profeta le está diciendo a los israelitas que busquen al que hace todas estas cosas. Israel era culpable de rendir culto a las estrellas en lugar de dársela a su creador. Amos 5:26 dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, que es Quemos, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Aquí hay una acusación terrible de parte de Dios en contra de su pueblo escogido, su pueblo elegido. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿De qué habla esto? Posiblemente es una referencia al ciclo de la lluvia. Por tanto, quien controla las nubes y la lluvia, transforma el día soleado en un día de lluvia o disipa la tormenta haciendo brillar el sol. Mire todo lo que les está diciendo el profeta al pueblo de Israel ahí en el templo de Betel. Amos 5:9. Dice también que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. ¿Quién es el despojador? ¿Y quién es el fuerte? Y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Bueno, aquí el despojador iba a ser Asiria y el fuerte Israel. Pero dice que da esfuerzo no al fuerte, le da esfuerzo al despojador. ¿Para qué? Para que despoje al fuerte, al pueblo de Israel, que se había corrompido. La versión moderna dice que trae repentina destrucción sobre los fuertes, de modo que viene la destrucción sobre la fortaleza. Él es quien controla la historia de los hombres, el que produce los cambios en la historia. La evidencia de que estamos disfrutando de una auténtica relación con Dios, de que no hemos caído en la rutina o la religiosidad, es que hay cambios en nuestra vida. Hay vida nueva en nosotros. Si no hay esos cambios en nuestra vida, si no hay esa vida nueva en nosotros, no tenemos ninguna evidencia para decir que hemos tenido o tenemos una relación verdadera con Dios. Eso hay que tomarlo muy en serio, hermanos. Versículo 10. Ellos, dice, refiriéndose al pueblo de Israel, los que estaban ahí en Betel, el sacerdote, el rey, toda la gente que estaba ahí, ellos aborrecieron al reprensor. ¿A qué represor es el Señor? Aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad. Recuérdense que en la puerta de la ciudad era donde se impartía justicia. Y al que hablaba lo recto, abominaron. Es una acusación terrible que está dando Dios al pueblo de Israel, ahí en el templo de Betel.